Hola, estamos nuevamente en un nuevo estudio de Primera de Juan, capítulo 3, y estamos en el versículo 11. El título que yo le he puesto es Amar de hecho y en verdad. Porque el versículo 11 empieza de esta manera. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el principal tema de Juan. Juan nos exhorta a amarnos unos a otros, recordándonos el mensaje que hemos tenido desde el principio. Este mensaje fue dado por medio de Jesús. En Marcos, capítulo 11, versículo 31, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El amor hacia los hermanos es uno de los más grandes temas del apóstol Juan. ¿Qué tanto amas tú a tu hermano? El versículo 12 nos dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Juan nos presenta un ejemplo de Caín y Abel, hermanos que vivían, andaban juntos y trabajaban en el campo. Caín no tuvo tanto amor para con su hermano. De otra manera no lo hubiera matado. ¿Cuál fue la razón por la cual Caín mató a su hermano? El versículo nos dice el porqué. Porque sus obras eran malas. Cuando nuestras obras son injustas, esto nos llevará a hacer cosas malas, que básicamente afectarán a otros. Las obras de Abel eran justas, mientras que las obras de Caín, su hermano, eran malas. ¿Cómo son tus obras? ¿Buenas o malas? Reflexiona por un momento. Si nuestras obras son malas, podemos caer en el mismo error de ser culpables de homicidio espiritual o físico, lo mismo que le ocurrió a Caín. Hermanos, el versículo 13 nos dice: hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. El cristiano no debe de maravillarse si el mundo nos odia o nos aborrece. En Juan capítulo 15, versículo 18, nos dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. El mundo tiene suficientes razones para no amarnos. ¿No andamos conforme a sus caminos? Por eso Pedro nos dice, en 1 de Pedro 4:3, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando con lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. En el mismo desenfreno de disolución os ultrajan y os desprecian. El mundo nos desprecia. El mundo nos separa. Para ellos somos extraños, somos diferentes. Nosotros no le servimos al mundo. Mateo 6:24 nos dice: ninguno puede servir a los señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
No hacemos lo que el mundo hace, por esto nos odia y nos aborrece. ¿Cuántos predicadores no son odiados por predicar todo el consejo de Dios? Creo que la lista sería larga. Sin embargo, no hay que maravillarnos. Esto le sucedió a los apóstoles y nos seguirá sucediendo a nosotros. Esto no debe de importarnos en absoluto, porque el amor de Dios es suficiente para motivarnos a seguir adelante. No es que nos importe, es que no tenemos que hacerle caso a esto. Versículo 14 nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. El cristiano pasa de muerte a vida por medio de la obediencia al Evangelio de Cristo. En Efesios, capítulo 2, versículo 1 en adelante, nos dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos del diablo, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en la voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, se alegre o se jacte. Juan les indica que ellos sabían que este era el caso. Los que aman a los hermanos saben que han nacido de nuevo y que han pasado de muerte a vida. El que no ama a su hermano todavía sigue como si estuviese muerto en el mundo. Un muerto no puede amar a nadie. Esto nos lo aclara Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Por consiguiente, el cristiano debe recordar que ha nacido de nuevo y que debe de amar a su hermano. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En Efesios 5:8 nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Recordemos que somos familia en Cristo. En Efesios 2:19 nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que amemos a nuestros hermanos. El versículo 15 nos dice: todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Este versículo nos enseña lo peligroso que es el no amar a nuestros hermanos. Es un peligro. El cristiano que no ama a su hermano es culpable de homicidio. Es bastante fuerte, pero es así. En Mateo 5:22 nos dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, es decir, engreído o sábelo todo,
quedará expuesto al infierno de fuego. Los homicidas no tienen parte en el cielo, es decir, en la vida eterna. Pero según la Biblia y según Cristo, ¿quiénes son tus hermanos? ¿Quiénes son nuestros hermanos? Porque siempre estamos hablando de hermanos, pero tenemos que saber quiénes son nuestros hermanos. En Mateo capítulo 12, versículo 46, lo aclara el mismo Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, les dice Jesús, al que le decía esto dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Realmente nuestros hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. El que se basa en la Biblia, el que se guía en la Biblia y el que hace la voluntad de Dios basado en la Biblia, en su palabra. Estos son nuestros hermanos. Versículo 16 nos dice, en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El amor de Dios se revela en que Cristo murió por nosotros en la cruz. En Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los cristianos deben estar dispuestos a servir a sus hermanos en la fe. Debemos estar dispuestos aún a poner nuestra vida por ellos. En Juan, capítulo 15, versículo 12, nos dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Un mandamiento es una orden, es un mandato. Es decir, Dios, Jesús nos ordena que amemos a nuestros hermanos, es un mandato. Este versículo señala lo intenso y profundo que debe ser el amor entre los hermanos. El versículo 17 nos dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? El amor se debe demostrar con hechos y no con palabras solamente. Este versículo nos enseña que debemos de asistir a nuestros hermanos que padecen necesidad, acompañarles, buscar lo que necesitan y proveer si nosotros podemos proveer. El amor de Dios no está en el corazón de aquellos que cierran su corazón a las necesidades de su hermano en la fe y no se preocupan. Un corazón lleno de maldad y falta de compasión para los hermanos es un lugar donde el amor de Dios no puede morar. Versículo 18 nos dice, hijos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Este pasaje nos enseña a amar a nuestros hermanos, de hecho, y no solo de palabra. El amor debe de ser en verdad. Y si es en verdad, no habrá lugar para mentirnos los unos a los otros. En Colosenses 3, versículo 9 nos aclara, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Es decir, cuando nosotros no amamos a nuestros hermanos, resulta que les mentimos, porque hacemos buena cara, pero en nuestro interior no está el amor que debería reflejarse y deberíamos dar. Entonces, mentimos. Por eso no tenemos que fingir y no tenemos que mentir a los hermanos. ¿Cómo estamos amando a nuestros hermanos? ¿De hecho y en verdad
o solo de palabra? Creo que es tiempo de examinarnos a nosotros mismos para ver cómo es que estamos amando a nuestros hermanos. Esta enseñanza es tan necesaria en las iglesias del Señor hoy en día. Versículo 19 nos dice: en esto sabremos que somos de la verdad y asegurarnos nuestros corazones delante de Él, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. El cristiano que ama, de hecho y de verdad, puede estar seguro que pertenece a la verdad y que es de Dios. Nuestros corazones estarán asegurados en Jesús, si es que amamos como Dios nos enseña. Dios es mayor que nuestro corazón. Dios conoce nuestros corazones y Él sabe perfectamente si amamos a nuestros hermanos de hecho y en verdad, o solo de palabra. El versículo 21 nos dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos delante de Dios. Es decir, si nuestro corazón no nos condena, tenemos confianza en que estamos en la voluntad de Dios, que estamos en el camino de Dios. La palabra de Dios puede ayudarnos a darnos cuenta si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto. Es decir, la palabra de Dios es la guía, y ahí en la guía nos dice si estamos bien, si estamos mal, si estamos caminando bien o si estamos caminando mal. En Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra es viva, no es un libro muerto. Algunos dicen que la Biblia es un libro muerto, que es un libro antiguo, y eso en parte es verdad que es un libro antiguo, es el más antiguo, el más leído. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y es actual, no cambia. El versículo 22 nos dice: y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Todo el cristiano que guarda los mandamientos del Señor recibirá contestación a su oración. Esto no significa que recibiremos todo lo que pedimos, no, ya que si es la voluntad de Dios, sí que lo recibiremos. El guardar los mandamientos del Señor nos ayudará a poder agradar a nuestro Dios. Y cuando le agradamos, esto nos ayudará a que nuestras peticiones sean contestadas conforme a la voluntad de Dios. Versículo 23 nos dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, como Él nos ha amado. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Que creamos en Cristo. Tenemos que creer en Cristo. Que amemos a nuestros hermanos como Él nos ha amado. ¿Estamos guardando estos mandamientos? Juan capítulo 14, versículo 15, dice, Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo está haciendo referencia otra vez. Si me amáis, si amamos a Dios, si amamos a Jesucristo, guardemos sus mandamientos y también los pongamos por acción. El que guarda sus mandamientos permanece en Él, versículo 24, nos dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Este versículo nos enseña varias cosas. Si guardamos los mandamientos de Dios, permanecemos en Él, permanecemos en Dios, que es tiempo presente, voz activa, es decir, lo cual denota acción continua, es decir, es actual. Dios permanece en los que guardan sus mandamientos. Dios no nos ha dado el Espíritu Santo, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos convence, el que nos corrige,
Porque en Hechos 5:32 nos dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es decir, Dios nos ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecemos. En Efesios 1:13 nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, si nosotros andamos en su palabra, permanecemos en sus mandamientos, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Somos de Dios, porque tenemos este sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en el cristiano. El Espíritu Santo te guía a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo trabaja por medio de la palabra de Dios. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19 nos lo aclara, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, en el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, por la sangre de Jesucristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo no nos pertenece, la vida no nos pertenece, nosotros no nos pertenece nada, todo es de Dios. En Romanos 8:4 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, que somos guiados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. El Espíritu Santo que hemos recibido puede ser entristecido también, claro que sí. En Efesios 4:30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hemos sido perdonados por Cristo mediante su sangre en la cruz. Los creyentes han sido sellados por el Espíritu que habita en ellos. Esto hace referencia a un sello en un documento o contrato. Un sello representa autoridad, seguridad, autenticidad y propiedad. El Espíritu de Dios sella eternamente al creyente para el día de la redención. Ese día tendrá lugar cuando el cuerpo sea redimido en el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, cuando nosotros seamos glorificados. 1 Corintios 15:51 nos dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es decir, ahí nos da una promesa de que si somos hechos hijos de Dios, si somos hijos de Dios, al final seremos llevados con Cristo cuando Él venga a buscarnos en las nubes. Porque dice, no todos dormiremos, es decir, no todos estaremos durmiendo en el sepulcro, sino algunos estaremos vivos. Cuando Jesús venga, nos va a llamar con voz de trompeta, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y luego nosotros los que hayamos quedado. Así que os animo a que amemos a los hermanos como Jesús nos lo mandó. Jesús mandó que amemos a nuestros hermanos, de corazón, no solo de palabra, sino de hecho, de corazón. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo estudio.